El murciélago presumido. Hola, amiguitos. ¿Listos para un cuento? Este cuento nos habla de un tiempo muy, muy lejano, cuando las cosas eran un poquito diferentes a como las conocemos hoy. Había una vez un pequeño murciélago. Imaginen un murciélago, pero no como los de ahora, que tienen como pelito oscuro. Este murciélago, en aquel tiempo, era un poquito desnudo. Se llamaba Céfiro. Pobre Céfiro, como no tenía pelo ni plumas, siempre tenía un poquito de frío. Especialmente cuando el viento soplaba o cuando volaba por la noche. Céfiro veía a los otros animales. Veía a los pajaritos que volaban tan felices, con sus cuerpecitos cubiertos de plumas. ¡Qué calentitos se veían! Y no solo eso, ¡qué bonitos eran! Había pájaros rojos, azules, amarillos, con rayitas, con puntitos, un montón de colores. Un día, Céfiro el murciélago tuvo una idea. Pensó: ¿y si yo también tuviera plumas? Así no tendría frío y sería tan bonito como los pájaros. Así que Céfiro decidió hacer un viaje muy especial. Voló y voló, más allá de las nubes más altas, hasta llegar al lugar donde vivía el gran creador. Era un lugar brillante y lleno de luz. Hola, gran creador. Soy Céfiro, el murciélago, y tengo un problema. Siempre tengo frío porque no tengo plumas. ¿Podrías, por favor, darme algunas? Dijo Céfiro con su vocecita temblorosa. El gran creador, que era muy sabio y amable, escuchó a Céfiro. Sonrió y dijo: Céfiro, justo ahora no me quedan plumas aquí en el cielo. Pero tengo una idea. Vuelve a la tierra y pide una pluma a cada pájaro que encuentres. Si cada pájaro te da solo una, juntarás las suficientes para cubrirte. Céfiro se puso muy contento. ¡Qué buena idea! Pensó. Bajó volando de vuelta a la tierra, emocionado con su misión. Pero mientras volaba, Céfiro empezó a pensar. ¿Pedir una pluma a cualquier pájaro? No, no, no. Si voy a tener plumas, quiero las más bonitas. Las de los pájaros más espectaculares. Así que Céfiro no fue a pedirle una pluma al gorrión gris, ni a la paloma común. No, no. Fue directamente a buscar a los pájaros con los colores más alegres y brillantes. Primero encontró al loro parlanchín, que tenía plumas verdes y rojas súper vivas. Hola, loro, ¿me regalarías una de tus bonitas plumas? Dijo Céfiro. El loro, que era generoso, le dio una pequeña pluma verde brillante. ¡Genial! Luego fue a ver al pavo real orgulloso. Sus plumas azules y verdes con ojitos eran impresionantes. Señor pavo real, ¿podría darme una de sus plumas para abrigarme? Pidió Céfiro. El pavo real le dio una pluma azul que brillaba como una joya. ¡Qué maravilla! También pidió una pluma amarilla a un canario cantor, una pluma naranja a un ave del paraíso, una pluma morada a un pájaro exótico, y hasta una diminuta y brillante pluma roja al rapidísimo colibrí. Céfiro iba pegando cada pluma a su cuerpecito. Y con cada pluma nueva, se veía más y más hermoso. Cuando terminó, Céfiro el murciélago no parecía un murciélago. Parecía una mariposa gigante y colorida, cubierta de las plumas más preciosas que existían. Era el ser más bello que volaba por el cielo. Céfiro se miraba y no podía creer lo bonito que era. Adiós, frío. Hola, colores. Se sintió tan feliz y tan importante. Y aquí es donde las cosas empezaron a cambiar un poquito. En lugar de estar agradecido y volar feliz sin molestar a nadie, Céfiro empezó a ser un poco presumido. Volaba por todas partes, aleteando muy fuerte para que sus plumas se vieran bien. Cuando veía a otros pájaros con plumas normales, se les acercaba y decía con aires de superioridad: Mírenme. ¿A qué soy el más bonito de todos? Ninguno de ustedes tiene colores como los míos.
Mis plumas son las mejores del mundo. Incluso se burlaba un poquito del pequeño colibrí, a pesar de que el colibrí le había dado una de sus plumas. Ay, colibrí, tus colores son bonitos, sí, pero al lado de los míos, apenas se ven. Decía Céfiro. Céfiro se había vuelto tan presumido que hacía sentir un poco tristes a los otros pájaros. Creía que por tener las plumas más bonitas, era mejor que los demás. Solo pensaba en sí mismo y en mostrar su belleza. Pero el gran creador, desde el cielo, lo veía todo. Veía que Céfiro no estaba disfrutando de sus plumas con humildad, sino que las usaba para ser malo y humillar a los demás. Así que el gran creador llamó a Céfiro de nuevo al cielo. Céfiro, te di la oportunidad de tener plumas para que estuvieras cómodo y feliz, no para que te sintieras superior ni te rieras de los demás. Le dijo con una voz suave, pero firme. Pero Céfiro estaba tan acostumbrado a aletear y mostrar sus plumas que, incluso delante del gran creador, seguía moviendo sus alas con orgullo. Casi no escuchaba lo que le decían. Mientras Céfiro seguía aleteando, sin prestar atención a las palabras del gran creador, algo inesperado empezó a suceder. Una pluma de color verde se soltó de su ala y cayó. Luego una pluma azul del pavo real se desprendió. Otra pluma, y otra, y otra. Las plumas de colores, una a una, empezaron a caerse del cuerpo de Céfiro. La amarilla del canario, la roja del colibrí, la naranja, todas sus preciosas plumas se estaban cayendo. En muy poco tiempo, Céfiro se quedó como al principio. Desnudo. Sin plumas. Sin colores. Estaba temblando, no solo de frío, sino de la vergüenza. Se dio cuenta de lo mal que se había portado. Aquel día, en la tierra, la gente y los animales vieron algo increíble. Llovieron plumas de colores del cielo. Eran todas las plumas que Céfiro había perdido. Céfiro, muy avergonzado, bajó volando lo más rápido que pudo. Ya no quería que nadie lo viera. Se escondió en el lugar más oscuro y tranquilo que encontró, una cueva profunda. Desde aquel día, dicen que los murciélagos viven en cuevas oscuras, durmiendo de día y saliendo solo por la noche, cuando es más difícil que los vean. Es como si Céfiro, y todos los murciélagos después de él, prefirieran la oscuridad para no recordar todas las plumas de colores que tuvieron y perdieron por ser demasiado orgullosos y presumidos. La historia de Céfiro el murciélago nos enseña que está bien tener talentos o cosas bonitas, pero lo más importante es ser humilde, amable y respetar a los demás. La verdadera belleza viene del corazón y de cómo tratamos a otros. Si compartimos con generosidad, haremos amigos y seremos felices. Si presumimos o nos burlamos, podemos quedarnos solos. Hasta la próxima aventura.